8:38. Continuamos en Radio Análisis esta mañana de día martes, 22 de abril del año 2025. Saludamos como cada día a nuestra editora general Montserrat Rolano. Buenos días, Montse. Muy buenos días. Y a nuestros panelistas presenciales. Qué bueno que son presenciales, siempre es mucho mejor conversar así. Secretario Ejecutivo del Frente Amplio, Simón Ramírez, bienvenido. Hola, buenos días. Y al abogado, ex gobernador e intendente, ex constituyente. Puros ex. Sí. Actual panelista de la radio. Y panelista de la Radio Universidad de Chile. Militante de la UDI, don Pablo Tolosa. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Pablo, Simón. Bueno, inevitable, yo sé que hay harta noticia en el plano internacional con el fallecimiento del Papa. Evidentemente pueden también ahí referirse, quizás al final podemos hacer algunas reflexiones respecto a aquello, pero quiero partir con la noticia política del día de ayer y probablemente de la semana, ¿no? Que es esta not primaria, ¿no? De Chile Vamos, que después de darse varias vueltas se toma una decisión que transparentemente dijeron ayer los presidentes de Chile Vamos, que fue una decisión de la candidata, ¿no? De no hacer esta primaria. Entre medio, Francisco Chaguán diciendo que fue la misma candidata la que lo llamó para que él se sumara a la primaria, y por lo tanto él decide renunciar a un partido después de 35 años, no es menor. Y ayer se conoce también un detalle medio freak, que Evelyn Matei llamó, o según la versión de Checho Irane, para que él se sumara también a una primaria, una cuestión que ya raya un poco en lo anecdotario, ¿no, Pablo? Pero que es un elemento más de estas idas y venidas respecto de la primaria. Ahí, Pablo, te doy la palabra para que empecemos a analizar este tema que tiene como varias patitas, ¿no? Sí. Ahora, en primer lugar, la semana pasada no fue una de las buenas semanas. De la candidatura, yo creo que ha sido una de las peores semanas que tuvimos. La buena noticia de la mala semana, sí, es que no nos golpeó tanto como se pensaba que nos podía golpear y seguimos punteando. Eso es positivo, es decir, pudo haber sido bastante peor la situación. Ahora, el tema de las primarias, yo diría que es un tema que hace mucho rato se venía discutiendo sobre si era conveniente o no era conveniente hacer primaria. Por alguna razón era conveniente, por otras razones no era conveniente, independiente de la posición que teníamos cada uno. Ahora, yo creo que la decisión que tomó Evelyn Matei creo que era la más lógica. Es decir, las primarias, y ese es un poco mi argumento en principio, cuando alguna vez me preguntaron, las primarias es un método que se estableció para elegir a un candidato. Pero cuando en esa primaria tú sabes perfectamente quién es el candidato que va a ganar y estás sumando a personas solo para hacer una primaria, pierde todo el objetivo. No tenía ningún objetivo hacer esa primaria. Esa primaria funcionaba o hubiese funcionado si tenía a Kaiser y a Kass metido en esta primaria y a la Jimena Rincón. Es decir, lograbais tener una primaria de la oposición. Pero Pablo, hace una semana iban a hacer el anuncio ahí en la Plaza de la Escultura. Estaba listo eso, ya se había llegado a la decisión. Pero no era una decisión, y yo creo que los presidentes de partidos dijeron, no era una decisión de la Evelyn Matei, yo creo que era una decisión más de los partidos políticos, pero rápidamente, si tú te das cuenta, cuando aparece el tema, RN o una parte de RN se baja. Es decir, automáticamente tú tienes yo diría por lo menos 3 estamentos relevantes. Uno, una carta que salieron de los presidentes regionales. Los presidentes regionales de RN mandan una carta diciendo que la firma Aguiluz, que parece que es el presidente de los presidentes regionales, o de ese estamento, diciendo que su candidata era Evelyn Matei y que por tanto hacer primaria no tenía ningún sentido. La bancada de diputados de RN dice exactamente lo mismo. De hecho, José Miguel Castro, que es el presidente de la Cámara, dice exactamente lo mismo. ¿Para qué vamos a hacer primarias que no tienen ningún sentido? Porque se tiene que convocar a un consejo general. Pero fuera de eso, ¿sabes qué? Ocurre que se tenía que generar un problema. Que era que los 3 partidos se la habían nominado. RN tenía un candidato por fuera, que era
Chaguán que tenía que renunciar. Entonces se te iba a generar un problema a la interna durante el proceso. Los candidatos a diputados de RN tenían que apoyar a Chaguán, que iba a perder. Los candidatos a diputados, o precandidatos a diputados de Evópolis tenían que apoyar a Luciano Cruz, que es parte además de la directiva nacional. Y al final lo único que iban a terminar apoyando a la candidata iban a ser los candidatos de la UDI. Por tanto, los candidatos de la UDI iban a ser totalmente favorecidos de esta primaria que era... Entonces, en realidad no tenía mucho sentido la primaria. Ya, Pablo, déjame meter la cuchara. Créeme que desde el fondo de mi corazón no quisiera ser malagüero con la UDI o con Chile Vamos, pero creo que decir todavía vamos punteando no basta, porque una cosa es la foto y otra es el video, ¿no? Absolutamente. O sea, voy a decirlo así, si uno le hubiera sacado una foto a las Torres Gemelas 5 segundos antes de que chocara el primer avión, diría, estamos súper bien, ¿no? Y digo esto porque si hay algo que parece imposible, pero ustedes lo dirán, de negar en todo esto que estamos conversando es la improvisación. Porque si lo que tú dices es cierto, y yo estoy de acuerdo con eso, las llamadas que hizo la propia Evelyn Matei a los 3 supuestos precandidatos el fin de semana nunca debieron haber ocurrido. Además, si uno hace la equivalencia entre los tiempos, esas llamadas ocurrieron en la circunstancia de pleno asedio contra Evelyn Matei por las declaraciones que había hecho. Por lo tanto, uno podría deducir razonablemente que no ocurrieron en un momento de calma, sino por el contrario, ¿no? Bueno, y todo el episodio de Chaguán, al cual se le ha criticado mucho personalmente, pero que en su narrativa fue inducido a, da cuenta de una improvisación, ¿no? O de una cierta... O sea, al menos manera precipitada de actuar, ¿no? No, te lo concedo. Yo en esta cuestión, yo soy, por eso de repente soy políticamente incorrecto y en la evolución política debo causar ese efecto. Yo no voy a tapar el dedo con el sol con un dedo. Obviamente que suena improvisado, obviamente que suena absolutamente fuera de la lógica, es decir, no era necesario. Claro, además porque lo que dice, y ahí te doy la palabra, Simón, lo que dice Chaguán es que Evelyn Matei llamó personalmente. Porque llamó para subirlo y para bajarlo, porque la primera vez que salió Chaguán a decir que quería ir por fuera, también dijo que Evelyn Matei lo había llamado para retarlo por haber salido. Sí. No nos olvidemos de Checho Irán. Simón. No, yo creo que tomando esto último, en realidad, no solamente este episodio es como el capítulo final de lo que yo creo que durante los últimos meses la campaña de Evelyn Matei ha dado una clase maestra de amateurismo. Y eso creo que hay que ver la panorámica larga. O sea, primero no hay que olvidarse que fue insistentemente a buscar al candidato amigo de Krasnov, al candidato antivacunas, Kaiser, que dijo que le tocó la puerta, que le tocó la ventana, que le tiró las piedritas a la ventana del segundo piso a ver si salía, si le dejó fax, llamadas perdidas. Le puso el Estado a disposición. Le dijo, tenemos el botín del Estado, ¿por qué nos vamos a pelear? Si hay ministerios, delegaciones presidenciales, subsecretaría, Ceremis, para poder ofrecer. Le ofreció directamente un ministerio a Kaiser, y aún así le dijo que no. Y eso en un contexto donde llevaba un año, efectivamente, arriba en la encuesta, pero estancada. Y ese estancamiento no ha cambiado en el escenario actual, y uno sabe cuando ve cómo se mueven los votos y de dónde provienen los votos de Kaiser y de Kast. Principalmente Kaiser, que es la figura que aparece nuevo, viene una parte importante del voto obligado, que eso yo creo que es parte de sus capacidades que ha tenido durante un tiempo movilizar al votante que antes no votaba con el voto voluntario, y la otra parte viene de Chile Vamos y de Kast, perdón. Entonces, una candidata estancada, yo creo ya rayando la desesperación por el estancamiento, con un intento fracasado de una primaria con la ultraderecha, y que entra en esta suerte de correr en círculos para finalmente armar un simulacro de primaria. Lo que estaba planteando con Cruz Coque, quizá una de las personas más conocidas de Evópolis, que ya había aprobado porque la historia es que los consejos de los partidos ya habían aprobado la candidatura de Evelyn Matei. Por lo tanto, armar a posteriori una primaria era realmente un simulacro de primaria, y además, como decía Pablo, una primaria que finalmente a la medida de la candidata, no una primaria competitiva. Entonces también es un abuso de la forma institucional primaria,
y también en cierto sentido es una burla a la ciudadanía, porque ¿qué está diciéndole los candidatos? O sea, Chaguán, que como tú decías, renunció de 35 años de militancia 2 días antes para postularse a una primaria, pero que además después lo hace sin ni siquiera saber si la ley de antidíscolo o el artículo antidíscolo de la ley le permitía hacerlo, y nunca quedó del todo claro si permitía o no, pero el consenso mayoritario es que no le permitía, para reforzar esta clase de amateurismo, digamos, porque en el fondo renuncia a su militancia de 35 años para una campaña que es imposible desde un comienzo. Creo que da cuenta del estado de la oposición en general, y me parece que Chile debiese tomar nota, la ciudadanía tiene que tomar nota de estas cosas, porque también dan cuenta de un tipo de campaña que prefigura de cierta forma también el tipo de gobierno que proponen. O sea, es una coalición totalmente desordenada, con una ultraderecha que le corre por los palos y que Chile Vamos no sabe qué hacer con esa ultraderecha, que no ha sido capaz de convocar al mundo de demócrata, amarillo, etcétera, y con una candidata que pierde el control, pierde los estribos, y que ha hecho una campaña sistemáticamente basada en la desinformación. Uno puede ir salida a salida, pauta por pauta de Belín Matei, mostrando efectivamente cuáles son las mentiras que ha ido planteando. Una candidata que ha demostrado también tener una posición pro dictadura con frases que fueron terribles. Y yo creo, ayer lo decía nuestro candidato Gonzalo Winter en otro programa, que fue inevitable, que los violadores de derechos humanos eran unos loquitos que se les perdieron el control y que estábamos en una guerra civil. Es la tríada del discurso oficial militar de la dictadura que termina justificando las atrocidades y el horror que fueron los 17 años de dictadura en Chile. Y eso es parte central de su discurso, que lo dice inmediatamente. Entonces, eso es lo que está ofreciendo hoy día Chile Vamos al país. Yo creo que es preocupante, y nosotros esperamos que, por otro lado, la primaria que estamos armando verdaderamente competitiva y con candidatos que cada uno de ellos quiere ganar y ser presidente de Chile, pueda ofrecer una mejor alternativa al país. Sí, Pablo, en la línea de lo que plantea Simón, 2 preguntas en una. Primero, ¿Sí? una sola cosa. Es una primaria competitiva de tercera división, porque todos marcan nada. Es una primaria competitiva, pero cuando jugáis en tercera división, porque en realidad ninguno marca más arriba, claro, conoce los 2 puntos. Pero digo, eso te diría que un golpe bajo si no fuera una estricta verdad en comparación con lo que están marcando los del otro lado. Una cosa es lo que marca. Uno puede criticar el sistema, perfecto, pero uno puede decir... Pero en este momento uno habla, por ejemplo, de ultraderecha, en el caso de Simón, de Kaiser. Pero Kaiser marca más que la suma de los otros. Entonces, no es una cosa, no es baladí el sistema. Pero están peleando el segundo lugar en el fondo. No. Pero mira, pero en todo caso, lo que sí le debo conceder, que es una primaria que es absolutamente de resultado abierto. Estos 2 partidos, yo diría, salvo quizás... No sé hasta dónde podrá llegar la senadora. No, pero al menos el PS es un partido que hoy día nosotros sabemos que está constituido, sigue siendo el partido más grande de Chile. Y lo que pasa es que al final también acá que quizás ahí hay un error, yo te diría, táctico desde el punto de vista de la ciencia política. Tú dirías, oye, mira, estáis dividiendo, porque evidentemente el gobierno tiene 3 almas, o podríais determinarlo tres partes: el Partido Comunista, el Frente Amplio y el socialismo democrático, que podría meter al PPD y al PS. O sea, el mismo PS hace bastante rato viene dando por muerta esa coalición. Pero más o menos esa división tú la tienes, la ves como de arriba, y que una parte de esa división la dividas, claro, te quita posibilidades de yo solo quería hacer un punto, que es que en el fondo, con todo, hay una verdad electoral en Chile, que es que el que gana la primaria más votada es presidente de Chile. Hasta ahora ha sido así. Ahora es que ahora no se va. Entonces, pero cuando ha habido primaria contra una no primaria, gana el candidato de la primaria. Sí. Entonces, y eso ha pasado por izquierda y por derecha, digamos. Lo que estás queriendo decir... Lo que quiero decir es que nosotros vamos a tener una primaria donde me parece que es razonable pensar que podemos llegar a los 2 millones de votos. Y esa es una buena cantidad de votos para una primaria, y la persona que pueda salir, que nosotros esperamos que sea Gonzalo Winter, victoriosa esa primaria, va a quedar muy bien encaminado
para la primera vuelta. Claro, la elección está abierta. Hoy día está totalmente abierta. Los datos que tenemos son datos que no se hacen cargo, obviamente, de todo lo que pasa de aquí hasta las elecciones. Ya incluso en la primera vuelta, porque, por ejemplo, como reconocía el propio Chaguán, la no primaria de Chile Vamos los va a dejar durante 2 meses fuera de la concentración del debate público. Eso, Pablo, Sí, eso ahí- sí. Antes de eso, a propósito de la primaria, Pablo, ayer escuchaba a Daniel Mansuy en Tolerancia Cero, que fue muy crítico respecto del rol de Matei para organizar esta primaria, porque él decía, la primaria es un asunto de los partidos. No puede ser que llegue un candidato y defina a dedo, hay primaria, este sí, este no. Una cuestión que estéticamente se ve muy feo, ¿no? Estoy reproduciendo de alguna manera la crítica que hace Daniel Mansuy, que es alguien que se autodefine como de centro derecha. Eso por un lado, y por otro el argumento, Pablo, de cuestionar o de atribuirle el fracaso de la primaria a la derecha más ultra, ¿no? Como ellos se autodenominan ahora, nueva derecha, en circunstancias en que ellos jamás dieron ningún atisbo de que estuvieran abiertos a ir a una primaria. O sea, José Antonio Kast, que fue, creo que el primer candidato proclamado por su partido el año pasado, desde el día 1 dijo vamos a llegar a primera vuelta, desde el día 1, y no ha habido ninguna luz para que uno piense que eso va a ser distinto, ¿no? Entonces, esto de achacarles a ellos, cuando ellos razonablemente dicen, tenemos un proyecto distinto, nosotros somos distintos a ellos y no queremos que se nos mezcle. Entonces, ahí, Pablo, esta estrategia como de traspasarle la culpa a la derecha más extrema, de no haber podido hacer una primaria, ¿te parece un argumento razonable? Porque fue lo que más se planteó ayer. A ver, mira, yo creo que primero 2 cosas. Respecto a lo de Mansuy, tiene razón y no tiene razón. Ujú. Efectivamente, las primarias las organizan los partidos. Ahora, si tú te das cuenta que hay una primaria, y que muchos nos dábamos cuenta que era una primaria hecha, que no tenía ningún sentido, porque las primarias a la larga son cuando los partidos políticos tienen cartas o ponen cartas arriba de la mesa para que tú puedas competir. Pero cuando tú no tienes cartas y tú estás inventando cartas, a la larga un poco lo que dice Simón, tú estás jugando con la ciudadanía. Pero déjame ahí, Pablo, porque hace algunas semanas, cuando en el oficialismo no había definiciones de candidatos, era precisamente lo que se le criticaba, ¿no? No me acuerdo quién estuvo aquí del Frente Amplio, no fuiste tú, sí, pero le dijimos algo que me imagino que puede sonar medio mala onda, de que, oye, Vinter al final no era ni el plan A ni el plan B, y el Partido Comunista no Sí, se Andrés, definía, Andrés y el Partido Socialista no tenía candidato, y así sucesivamente. Entonces, claro, no tenían, pero ahora tienen, po. Entonces, Es que, ahí mi pregunta claro, es, que la diferencia ¿no es... fue un error no haber que cada uno de los partidos de Chile Vamos no hubiera nominado un candidato para hacer una primaria eventualmente igual como la primaria mula, como dijo Pero tan real. sofisticadamente Montserrat, que quisieron hacer el fin de semana, pero real? Lo Porque- que pasa es que tú tienes que los partidos nominaron, sus consejos generales nominaron a Evelyn Matei. Si eso es. Es decir, acá no es que la directiva se le haya ocurrido. No, está Es bien, decir, Pablo, pero yo hablo de diseño político, porque finalmente, tú mismo lo dijiste, O o sea, sea, podría haber sido mirar un año 2 de- meses desde la galería a la primaria del otro lado es dar ventaja, po. Claro. Ahora, es evidente que efectivamente las institucionalidades son distintas a los partidos políticos. Los 3 partidos políticos de Chile Vamos funcionan perfectamente, o funcionan bajo una lógica totalmente distinta. Es decir, yo soy de la UDI y no podría ser de RN. No porque, por una serie de cosas, porque mi estructura son más estructurados. Es decir, a mí no se me ocurriría jamás que primero, no existe la organización de presidentes regionales, pero que los presidentes regionales vayan a decirle al presidente nacional, oye, te equivocaste, eso en mi partido no existiría. Uno lo puede hacer en una reunión, pero no vaya a mandar una carta. El partido más leninista de la derecha, bueno, podría decir. Entre comillas. Entonces, porque hay uno que se venía ocurriendo, vaya. Entonces, bajo esas condiciones, yo creo que, claro, ocurrió que cada uno nominó. Y en este afán, que yo no sé de muchos quién se le puede ver, de hacer primarias por hacer primarias, un poco basado en lo que dice Patricio, en el sentido de decir, oye, no vamos a tener primaria y durante 2 meses
vamos a estar fuera de del debate. Pero es que yo no creo que sea primarias por hacer primarias, po. O sea, el procedimiento tiene un valor en sí mismo. Obviamente, O sea, pero siempre... uno podría decir desde afuera, por ejemplo, que la postulación de Paulina Bodanovich es testimonial. Uno podría decir desde afuera, no sé, por decir algo. Sí. Pero lo que vale es el procedimiento, porque quien va a zanjar va a ser el pueblo, y como sea, como dice Simón, va a haber un proceso de acumulación de fuerza colectiva que va a terminar decantando como un embudo en una persona, ¿no? Claro, que es lo que no va a ocurrir con el pero debate, siempre y cuando existan, primero, que los partidos toman la decisión de un inicio de quiénes son sus candidatos. Esto no ocurrió. Y segundo, que sea meridianamente competitiva. Si no caes en lo que dice Simón, es decir, O sea, oye, nominemos al que sea que vaya pasando por la calle a objeto de hacer una primaria. ¿Por qué? Porque ocurre que, y me voy a tomar de las palabras que dijo recién Tomás Jordán. Ujú. Cuando tú empiezas a jugar con las instituciones, las instituciones se empiezan a desvalorizar. Cuando tú empiezas a hacer acusaciones, no estoy hablando de la acusación constitucional de ahora, cuando tú empiezas a hacer acusaciones constitucionales que se le hicieron en el gobierno del presidente Piñera, como muchas que se han hecho ahora, que estás haciendo... Todas las que se han hecho ahora. No, pero estoy hablando en sentido de número, de estar haciendo acusaciones constitucionales en forma permanente. Tú empiezas a desvirtuar la institucionalidad. Yo me acuerdo que las primeras interpelaciones que se hicieron, que eran pocas, pero las primeras que se hicieron se transmitían en directo por todos los canales de televisión y todo el mundo estaba pendiente de la interpelación. Sí. En la actualidad, nadie sabe si alguien interpeló o no interpeló. Creo que sale en una cápsula por ahí en la noticia el extracto ni siquiera de los goles. Y eso, entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado. Cuando tú dices, mira, es un mecanismo, sí, es un súper buen mecanismo las primarias. Pero el mecanismo de las primarias es muy bueno cuando efectivamente tú tienes que dirimir algo, y en este sentido no había nada que dirimir, porque todos los partidos políticos de Chile Vamos habían dicho, oye, nuestra candidata es Evelyn Matei. Sí, entonces, empezar después a buscar, yo creo que el error el error es ese, de decir, busquemos algo para variar. Oye, si esto no es porque las primarias no están hechas para que durante 2 meses alguien esté hablando en la televisión. Las primarias es un método que se creó para que la ciudadanía, ante la duda en un sector político de quién es el candidato, elija cuál es su candidato. Pero no es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. La primaria no es un fin en sí Sí, mismo. pero de todas maneras es una forma evidente de poder que la institucionalidad se pone a disposición también para poder hacerse cargo de estos procesos electorales que terminan siendo largos. Por lo tanto, no es un fin en sí mismo, es un medio, pero un buen medio para poder también hacer campaña durante un periodo previo y poder empezar a contrastar ideas dentro de una coalición. Y yo creo que, y por eso el punto de Pablo respecto a las acusaciones constitucionales a mí me hace sentido a propósito de también este proceso, que ya está claro que en el fondo lo que lo define, digamos, es la improvisación. Y ha sido así a lo largo también de la campaña y también a lo largo de la forma como la oposición ha sido oposición. A mí no creo que no es justo la comparación, no es justo ni tampoco es honesta intelectualmente la comparación entre las acusaciones constitucionales del gobierno anterior y las acusaciones de este gobierno, porque resulta que a Chile a veces en la discusión pública se nos olvida y es como que hay que recordarnos que el estallido social y todo ese periodo ocurrió, digamos, o sea, no es que hoy día no ocurrió, no pasó nada ahí, y no solo ocurrió y hubo violación a los derechos humanos, violaciones que no cayeron dentro de la palabra jurídica sistemática, pero sí que fueron violaciones a los derechos humanos de carácter masiva y generalizada. Y se planteó en 4 informes de derechos humanos por distintos organismos, más de izquierda, menos de izquierda, de Chile, de afuera. Entonces, eso ocurrió. Y cuando las acusaciones constitucionales que cursaron durante ese periodo y que empezaron en el estallido social, antes de que fuera el periodo del estallido social, no hubo acusaciones constitucionales por parte de nosotros, que en ese tiempo éramos la oposición. Durante este gobierno llevamos 7 acusaciones constitucionales, todas fallidas. Llevamos un montón de comisiones especiales investigadoras, todas fallidas.
Y por lo tanto creo que acá hay un efectivo abuso de una herramienta institucional, pero que da cuenta de un problema que comparte la candidata, la totalidad de Chile Vamos en campaña y la oposición, que es la falta de ideas. Y hoy día no le están proponiendo nada al país. Cuando la candidata va y hace un punto de prensa en el norte, que su iniciativa le duró 2 días para anunciar su programa de migración, le duró 2 días porque resulta que el 80% de lo que propuso ya se estaba haciendo por este gobierno. Y el otro 20% era dinamitar el norte. Cuando habla de las listas de espera, resulta que ella hace un juego muy mañoso hacia la opinión pública porque traslapa listas de espera con tiempos de espera. Y lo cierto es que los resultados en tiempos de espera durante este gobierno han sido muy positivos. Muy positivos. Las listas de espera han aumentado por cosas buenas, de hecho. Por ejemplo, como que 1 millón de personas pasó de ISAPRE a FONASA. Pero, por lo tanto, el hecho de que los tiempos de espera hayan disminuido con aumento de la cantidad de demanda al sistema público, da cuenta de una aún mayor efectividad del sistema público responder. Y eso se tuerce en la discusión pública. Y así podemos ver el crecimiento económico, etc. Entonces, vemos una falta de ideas, una falta de propuestas, una falta de capacidad de coordinación política a su propio sector, que se traduce en la forma como la oposición ejerce la oposición y cómo en la candidatura presidencial de Chile Vamos hoy día se presenta ante el país. Y ahí creo que, a mí me parece que está bien que eso quede en evidencia ante la ciudadanía, pero esperamos que eso también vaya teniendo efectos electorales. Sí, bueno, dejo una pregunta para el segundo bloque, sé que tenemos otros temas, pero quería darle una última vuelta. Si una de las virtudes de las primarias no es que además pueda, como decía Simón, promover el debate político, porque, por ejemplo, no era el caso de Boric, pero sí el caso de Piñera el 2018 y de Bachelet el 2014, que eran indiscutiblemente los candidatos. Pero igual hubo primaria y se pudo discutir y zanjar algunas cosas. Pongo un ejemplo, ¿no? De Carolina Toá se dice, para criticarla, ¿no? Que la gente que la rodea, que las ideas que plantea se parecen demasiado a la concertación, ¿no? Se le dice como una crítica, ¿no? A Janet Jara se le dice que viene de un partido que no tiene un compromiso en el extranjero con las normas de la democracia y se mencionan los 3 típicos casos, ¿no? Pero bueno, independientemente de lo que opine Pablo Tolosa, Montserrat Rolano, Simón, yo, el pueblo zanjará, po. Y de alguna manera zanja internamente las discusiones, ¿no? La dejo, vamos a la pausa y retomamos a la vuelta. Tenemos que irnos rápidamente, Pablo, y a la vuelta retomamos con este tema que da para darle otra vuelta más, porque además el hecho de que no haya primaria en Chile Vamos despeja ciertos escenarios y abre otros, ¿no? La posibilidad de que Kaiser, por ejemplo, se baje y que pueda traspasarle votos a José Antonio Kast, y ahí el fantasma de las dos derechas en segunda vuelta es algo que existe, ¿no? También para que lo comentemos a la vuelta. Son las 9:06, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil.
Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile les invita el viernes 25 de abril a las 19:30 horas a una noche memorable junto a diferentes referentes de nuestra música nacional en un concierto denominado Canto Nuevo, un encuentro de músicos chilenos. Nos acompañarán esa noche Schwenke y Nilo, Patricio Liberona, Francisco Villa, Diego Díaz, quien homenajeará al cubano Silvio Rodríguez, y Rodrigo Núñez, acompañado del músico Mario Feito al piano. Viernes 25 de abril, 19:30 horas. Entradas disponibles en Portal Tickets. Más información en www.salamaster.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Con Pablo Tolosa, con Simón Ramírez y con Montserrat Rolano. Bueno, ahí había quedado ahí un planteamiento respecto al valor de las primarias, Pablo. No, yo estoy de acuerdo contigo, que las primarias tienen un valor en sí. Pero también yo creo que, insisto, tiene un valor en sí cuando tú confrontas ideas desde un punto de vista en que hay visiones totalmente distintas y cuando los partidos políticos designan a sus propios candidatos. En este caso no existe. Ahora, tú podrías decir ¿qué se podría confrontar? Primero Chile Vamos, porque ocurre lo siguiente, que a la larga es como si hiciera una primaria. Uno piensa en, no sé, te estoy dando un caso, en una primaria, en Chile Vamos como un partido, una trilogía de partidos, pero Chile Vamos es una coalición, por tanto no es lo mismo, es como si el Frente Amplio tuviera tres candidatos y hiciera una primaria para elegir a los tres candidatos que a la larga que hubieran decidido que fuera Winter, y para eso hicieran una preprimaria entre ellos. No ocurrió ni con el presidente Boric, porque efectivamente tú te pones de acuerdo dentro de esta coalición denominada Frente Amplio, que después se establece como un partido político. Pero en este caso es lo mismo, son tres partidos políticos. Es decir, tú podrías decir, más lógico eso hubiese sido hacer una que no existe en la institucionalidad, por tanto no lo puedes hacer, y el Cervel hubiese llegado con las penas del infierno. Pero tú podrías decir, oye, hagamos un gran consejo general de los tres partidos políticos. Ahora debería ver cuántos son acá, cuántos son allá, sería una bolsa de gato. Pero si tú hicieras una... Nosotros cuando nos fusionamos con Revolución Democrática, lo que hicimos fue hacer dos comités centrales paralelos, al mismo tiempo. Entonces había gente hablando de lado y lado para ver como los últimos detalles de... Piensa tú que en el caso de la nominación del presidente Piñera, en un momento estábamos los consejos generales sesionando en dos lugares distintos. Uno estaban en el Congreso, que era la UDI, y el Renovación Nacional estaba en un hotel. Es decir, estábamos en lugares distintos y había que coordinar las horas para que el candidato pudiese ir a un lado y llegar al otro. Y esto es el tema. Sí. Simón, ¿cómo ves desde la
desde el oficialismo, esta noticia, cómo la reciben, cómo eso desafía, por ejemplo, a las candidaturas de tu sector, esto que yo decía antes del fantasma de las dos derechas en segunda vuelta, ¿no? Ayer Matei repetía harto esta frase de nosotros queríamos ganar en primera vuelta, lo íbamos a hacer si es que íbamos a primaria, ahora ya no vamos a poder ganar en primera, sino que en segunda, con un cierto triunfalismo también, ¿no? Y matemáticamente, si uno ve las encuestas, que sabemos que son fotografías del momento, en mayo del 2021 Boric marcaba un 2%, eso yo siempre lo repito como para tenerlo en cuenta. Bueno, lo que ocurre ahí en ese caso es que hay una cuestión que no está bien zanjada, ¿no? ¿Cómo lo ves, no? ¿Cómo ves el escenario? Porque matemáticamente la nueva derecha podría pasar a segunda vuelta, si vemos ahora, la foto de ahora, sí, podría pasar a segunda vuelta junto con Evelyn Matei. Sí, por eso las primarias para nosotros son muy importantes y creo que el Frente Amplio en general ha hecho una muy buena utilización de las primarias y han sido siempre un trampolín político para la campaña que salta desde las primarias. Pasó con Bea Sánchez, también hicimos primarias. Se reían de nosotros en ese momento. Nos trataban de ilusos, que veníamos a intentar de modificar cosas que eran inmodificables. A la Bea Sánchez le pronosticaron un 5% hasta prácticamente el día anterior de la primera vuelta y sacó 20. Y 20 diputados. Y parte importante tiene que ver con el hecho de las primarias. Lo mismo pasa con el presidente Boric. Movilizó 1,5 millones de personas, entre él y la primaria y Jadwe, que cambió el escenario político después de esa instancia. Y hoy día la situación la vemos relativamente similar. Nosotros ya enfrentamos una elección en la cual había un representante de la derecha tradicional, como en ese caso fue Sichel, y también estaba Kaiser, y tuvimos una segunda vuelta con Kaiser. Por supuesto que no queremos que pasen las dos derechas, pero el ejercicio de la primaria creemos que nos permite generar una movilización de votantes que es muy determinante y ha sido muy determinante. Incluso en aquellas primarias, como las que mencionaba, por ejemplo, la del presidente Piñera, donde efectivamente era el que iba a ganar, obviamente, y así también ocurrió con la primaria de la presidenta Bachelet, que ganó con un 70% una primaria de A4. De hecho, después de eso, Juan Antonio Gómez y Andrés Velasco desaparecieron porque les fue tan mal que tuvieron que dar un paso al costado por un rato, y Orrego fue intendente. Pero ambas generan una movilización de votantes que cambia el escenario político de cara a la primera vuelta. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Por eso, en realidad, evidentemente nos preocupa sociológicamente lo que está pasando cuando uno ve el auge de la ultraderecha principalmente. O sea, que sean menos de un 20%, si tú sumas todos los candidatos del oficialismo, el porcentaje es muy exiguo, ¿no? Llama la atención. Sí, porque ni siquiera llega al 30% de apoyo al presidente Boric. Matei más Kaiser más Katz son holgadamente más del 50%. Sí, creo que en la encuesta llegan cerca del 60%. Sí. Y por eso yo creo que hay una cuestión que sí nos parece que es preocupante y que yo creo que es un fenómeno que incluso también le pega a Chile Vamos, menos que al oficialismo, que es la forma en la cual se llega al votante obligado. Ahí efectivamente creemos que hay un problema que es relevante respecto de que afecta en general a la política, que se asocia con el establishment, como se le suele llamar, ¿no es cierto? Donde el votante obligado, el votante que se suma, digamos, a la elección a propósito del voto obligatorio, busca alternativas distintas a lo que siempre ha sido, porque efectivamente lo que lo define es su distancia con la política tradicional, lo define una cierta desafección con la política, que no es lo mismo pensar que son personas despolitizadas, que no tienen ideas políticas. Hay un súper buen estudio que hace poquito publicó Katia Araujo, que se llama Politización sin identificación, y que lo que muestra es que efectivamente en los sectores populares y donde se concentra el votante obligado, lo que hay efectivamente hay politización, y durante este tiempo de estallido social, de crisis de la política tradicional, de problemas de representación, etcétera, las personas tienen una posición. De hecho, cuando dicen, bueno, estoy en contra de esta política, de esta clase política, también está tomando evidentemente una posición política respecto de la política. Pero no la canaliza a través de estas fuerzas tradicionales. Por eso hemos estado insistentemente
postura política del Frente Amplio diciendo, bueno, un debate que nosotros tenemos hoy día hacia socialismo democrático es la cuestión del centro. Y nosotros sostenemos que ese centro político hoy día no existe de la forma como existía hace 20 años atrás. Es decir, las personas no se organizan de izquierda a derecha de la misma manera como se organizan los partidos políticos. Y es una suerte de parroquialismo de partidos, es decir, pensar como si estuviéramos analizando los partidos, pero transferir ese análisis al análisis de la sociedad cuando pensamos que las personas se comportan igual. Porque, por ejemplo, tenés todo este sector de personas que hoy día, y en el estudio de Cateraujo se ve, encuestas nacionales, con representatividad nacional, y tú le preguntas, bueno, ¿eres de izquierda, de derecha, de centro o de ninguno? Y la categoría que gana lejos, por sobre el 40%, es que las personas no están identificadas ni con el centro, ni con la izquierda, ni con la derecha. Tienen demandas, tienen carencias, tienen posiciones particulares y por lo tanto muchas veces contradictorias respecto de derechos, relación con migración, la situación del trabajo, la economía, que uno no puede simplemente identificar en los esquemas tradicionales donde sea, bueno, esta persona ocupa tal posición en la estructura de clases del país y por lo tanto yo puedo de ahí traducir o sacar por conclusión que piensa a tales cosas en cada tema. Hoy día eso no ocurre de esa manera. Y por eso los partidos, el desafío que tienen es efectivamente entender esa forma como se ordena y comporta la sociedad para poder entregar una respuesta adecuada. Y ahí yo creo que efectivamente ha sido la virtud de la ultraderecha. De poder llegar a ese mundo de sectores más desafectados con respuestas muchas veces que son sencillas en su elaboración y probablemente ni siquiera dan respuestas ciertas a los problemas, pero sí retóricamente lo hacen. Y así ha ganado la ultraderecha en muchos lados del mundo y cuando han ganado tampoco han presentado gobiernos de corte ni popular, ni asociado a los intereses de los trabajadores, ni nada de muchas veces lo que se constituyen su retórica, sino que tienden a ser gobiernos pro oligarca, digamos, como lo que hemos estado viendo con Trump en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, a propósito de Estados Unidos, Pablo, Simón, en los minutos que nos quedan, está el tema arancelario, ¿no? Que es un problema que nuestro país tiene que resolver y lo está haciendo de una manera que a mí por lo menos no sé si me ha llamado la atención, pero ha sido bien recibido la manera como el gobierno, a través del equipo económico, lo ha ido resolviendo convocando a un grupo de expertos bien transversal, donde hay economistas que fueron ministros de Hacienda, por ejemplo, en el gobierno del presidente Piñera, como en el caso de Ignacio Briones, y un grupo bien transversal de economistas que están apoyando al gobierno en esta labor. Y hay otro elemento que se suma a esto, que tampoco es sorpresivo, que es este anuncio que hace el ministro Marcel de que uno de los proyectos del pacto fiscal que tiene que ver con el tema impositivo no va, ¿no? Dijo, lo vamos a suspender indefinidamente, y eso quiere decir que se desecha, ¿no? Queda menos de un año de gobierno. Y ahí les quería pedir una opinión quizás más política, ¿no? Porque esto va para los dos lados. Por un lado, el impuesto a la renta, y por el otro lado, la baja del impuesto corporativo, que es algo que resienten también desde el mundo de las empresas, ¿no? ¿Cómo ven este anuncio y si ven una vinculación directa con el tema de los aranceles, ¿no? Porque hay quienes dicen no es momento para hacer ajustes a los impuestos en el contexto en el que estamos, y hay quienes dicen, bueno, esto es una suerte de argumento medio mañoso para desechar un proyecto que no necesariamente era del acuerdo de ciertos actores políticos, ¿no? Pablo. Yo creo que en realidad nunca flotó. Yo creo que era simplemente un anuncio. Yo creo que meter impuestos en una época electoral simplemente es no tener ninguna viabilidad que saliera. Es decir, era bien imposible que saliera. Y yo creo que el ministro Marcel es súper claro en ese sentido. Es decir, señaló que no está el horno para hoyo. Es decir, bajarle, subir unos impuestos y bajar otros, nos iban a pegar a los dos por ambos lados. Es decir, a la izquierda le iban a pegar, ¿por qué le bajaste el impuesto del 27 al 24? A nosotros, ¿por qué lo subiste al otro lado? Es decir, era solo costo. Pensando electoralmente, no estoy pensando en el país. Yo estoy pensando simplemente que uno puede hacer, por ejemplo, cuando el caso de Evelyn Matei se estanca o baja un poco, es al momento de la reforma de pensiones.
Ese es un momento en el cual, si bien nos critican que no hicimos nada, dimos el salto para el otro lado, sabiendo que efectivamente eso era un costo, porque para nosotros era mucho más fácil. A ver, en el caso de las pensiones era súper fácil seguir lo que habíamos hecho nosotros en materia de la convención. Nosotros nos opusimos y fue nuestro gran caballo de batalla. Gran parte de tus ahorros eran tuyos, o tu platita no era tuya, como en el caso de Stingo al otro lado, fue parte que marcó mucho la balanza en ese sector. Sin perjuicio, creemos que en ese sentido, en el materia de pensiones, había que dar un salto y dimos el salto a pesar de comernos los costos. Pero yo creo que nadie estaba dispuesto en esta época electoral comerse un costo. Es decir, ni para un lado ni para otro. Entonces yo creo que efectivamente... O sea, no es por razones macroeconómicas, sino electorales. Yo creo que electorales, y no solo electorales, Monse, yo creo que acá también hay que ser realista. Yo creo que tú no puedes presentar proyectos que a la larga sabes que lo único que vas a lograr que te desordenes en un lado y te vas a desordenar en otro lado. Sí. Simón, breve, Sí. porque les quiero preguntar una última cosa. Sí. No, o sea, comparto que efectivamente no había agua en la piscina, digamos, a poder hacerlo en un contexto donde además el gobierno tiene prioridades legislativas bien claras y además perdió la presidencia de la Cámara, que además maneja los tiempos, y eso es relevante. Hoy día, FINALCAE, la Salacuna Universal, Sistema Nacional de Cuidados son prioridades todas que tienen que pasar por la tramitación legislativa. Ahora, no es que el ministro Marcel se le haya ocurrido presentar a última hora este proyecto, es que el gobierno entró con una propuesta de reforma tributaria, fue rechazada en el 2023, impidió que se volviera a abordar el tema durante un año, ese rechazo, y esto fue un intento de poder hacer avanzar en cierto sentido el pacto fiscal a través de la separación de los proyectos de ley, que el otro era el de cumplimiento tributario, que se aprobó, y este otro paquete que venía con esta reducción del impuesto corporativo y el aumento del impuesto a la renta. Del impuesto a la renta, gracias. Sí. Entonces, pero eso da cuenta en el fondo que hoy día fue un proceso donde hubo una negativa por parte del Congreso, de la parte de la derecha del Congreso, que hoy día tenía más la mayoría, para poder hacer avanzar eso, que a nosotros nos parece lamentable porque efectivamente nos parece que la carga fiscal puede aumentar, pero además, de hecho, esto venía con ciertas concesiones también para el punto de vista de la derecha, digamos. O sea, justamente la baja del impuesto corporativo era un intento de poder reordenar el esquema tributario para poder efectivamente, dentro de un comienzo también, poder aumentar la recaudación, pero también aumentar la competitividad del país y atraer la inversión. Y eso era evidentemente una cuestión que el gobierno buscaba, que hoy día nosotros hemos sostenido, que el candidato Winter también ha sostenido respecto de cómo nosotros estamos pensando en la economía hacia el futuro. Qué bueno. En términos, nunca hemos tenido un problema ni con el crecimiento ni con el desarrollo. Lo que pasa es que cuando vamos a ver Pablo dice que bueno también cuando le digamos, bueno, ¿cuál va a ser el rol que tiene que tener el Estado acá? Sí. Oye, una última cosa. Ayer entrevistaron a Carolina Toa, ¿sí? Le preguntaron primero por Cuba y luego por China. Sí, lo de China es novedoso, ¿no? Cuba no, sí, partido único, no hay Dictadura. elecciones libres, dictadura. China, claro, no, partido único, no hay elecciones libres, no es una democracia. Pero es una dictadura, no es una democracia. ¿Y por qué no dice que es una dictadura? Porque yo no puedo decir nada que afecte los intereses de Chile. Esa es la respuesta de Carolina Toa. Eso quiere decir que en nombre del bien superior de Chile se podría tener un doble estándar en derechos humanos. Que es más o menos la idea que sostuvo Kass en una entrevista que le hizo hace años Tomás Mochiati, cuando le dijo, no, que China no, porque con China no vamos a romper relaciones. A China porque... no me la toquen. Sí. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Opiniones Sí, de Simón? Yo encuentro, uno puede poner el mapa mundi y empezar dictadura, democracia. Porque la diferencia de China es que es una dictadura que tiene plata. Po. O sea, a mí me parece que este es un debate absolutamente añejo, que no entrega nada, y me parece que es una obsesión que yo realmente a esta altura ya no la entiendo, por parte de las preguntas sobre Cuba, digamos. Sí. Porque evidentemente en términos de nuestro relacionamiento geopolítico es irrelevante la posición de Cuba. Y sí es relevante en los otros países. A mí me preocupa mucho más que el silencio cómplice sobre el apoyo y el financiamiento de Estados Unidos al genocidio en Gaza. Me parece que es un silencio cómplice ante la aberración del presidente Trump de decir vamos a sacar a toda la gente de ahí, vamos a transformarlo en la Riviera Gaza.
Y así uno puede empezar a ver los distintos regímenes políticos del mundo. Y es evidente que hay una lista enorme de regímenes políticos del mundo que yo jamás quisiera que hubiese en mi país. El de Cuba tampoco lo querría en mi país. Yo quiero que nuestro país profundice la democracia, el camino democrático que ha estado desarrollando. Pero asimismo, como se critica la cuestión de Cuba y se omiten estas otras cosas, como el régimen en China, como los regímenes de Medio Oriente, donde no hay ningún problema en que vayamos a establecer negocios, sobre el genocidio apoyado por Estados Unidos, también me parece que es una hipocresía moral omitir el bloqueo que es criminal, digamos, que ha sido condenado por los organismos multilaterales durante mucho tiempo que sufre Cuba, y que el presidente Biden había levantado la ubicación de Cuba entre los países promotores del terrorismo, y el presidente Trump lo vuelve a colocar ahí con sanciones que son draconianas, que finalmente empobrecen a una población entera. Entonces a mí me parece que hay mucha hipocresía en este debate. Creo que es un debate que realmente no sé a dónde conduce, porque y me preocupa más en realidad la posición de Chile Vamos hoy día sobre la dictadura chilena. Eso me preocupa realmente. Me parece muy extraño que empezamos a mirar qué pasa con Cuba, con esta mirada más hipócrita respecto del mundo completo, pero no centremos la atención en lo que ha sido la historia de nuestro país. Y cuando la candidata de Chile Vamos sale apoyando la dictadura con lo que planteaba recién, los loquitos son los violadores de derechos humanos, la guerra, había una supuesta guerra civil que no había, y que las muertes eran inevitables. Muertes tanto de la general Bachelet, la de Toá, los atentados a Orlando Letelier, y los cientos de centros de tortura con las aberraciones más grandes que nosotros podríamos haber visto. O sea, yo creo que es basta ojear los informes Valech, Retic, para poder saber el contenido aberrante del horror que se vio en dictadura, y que sobre eso podamos simplemente tener estas posiciones que finalmente legitiman lo que ocurrió. Eso sí me parece realmente grave, y me gustaría que discutiéramos a fondo sobre eso. Ya, hay hipocresía en la discusión. Pablo Tolosa, ¿qué te parece? Particularmente en el caso de China, porque a ver, yo creo que van parlamentarios todos los años de todos los sectores a China y nadie reclama. La definición de dictadura o de democracia está dado en texto. Y si uno mira en eso, obviamente te das cuenta que China es una dictadura. Es fácil. Ahora, obviamente que es muy distinto, y efectivamente en un grado de hipocresía. Todos los años van parlamentarios. El caso específicamente de Carol Cariola era la encargada del tema de los chinos, y acá llegan los chinos y nadie dice absolutamente nada. Entonces, efectivamente, desde ese punto de vista. Entonces, yo creo que efectivamente el tema se usa mucho. Creo que como en un caso tuvimos problemas la semana pasada, nosotros la semana anterior lo tuvo Diane Jara con Cuba, son temas que van a ser recurrentes durante la campaña. Pero no es lo mismo Cuba que Chile. Yo creo que eso es una diferencia que no es solamente análisis geopolítico. Sí, ahora nadie está libre de pecado aquí, porque la otra vez cuando fue la gira de Boric a China, Iván Valenzuela entrevistó a la ministra Vallejo y le preguntó, ¿van a plantear el tema de los derechos humanos en la agenda con él? No lo vamos a plantear. ¿Y por qué no lo van a plantear? No, porque lo planteamos a través de otros espacios. El presidente Piñera lo hizo. Y fue, yo creo que una de las muestras más abiertas de la hipocresía diplomática que uno puede ver, porque el presidente Piñera entró a una reunión privada para plantear supuestamente la situación de los derechos humanos en Cuba. En China, le entregaron un librito, le dijeron, bueno, acá está todo la respuesta a todas sus dudas, y después salieron, y el presidente Piñera dio una conferencia de prensa donde le preguntaron, ¿usted le planteó el tema de los derechos humanos a China? Y dijo, sí, lo planteé. ¿Y cuál es su conclusión? Bueno, me entregaron esto, y en verdad yo creo que con esto damos por cerrado el capítulo. Entonces, no me acuerdo de ese episodio, lo voy a revisar. Ya, nos tenemos que ir. Pablo Tolosa, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Como charla damos un breve alto, y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes.